Amigos, qué bueno verlos. Los espero en Cuentas Claras con unos datos interesantísimos. Vamos a tener a la presidenta de la Cámara de Comercio hablando de el efecto del aumento del combustible, esta petición de los empresarios para que eliminen la curita, a ver si baja un poco el costo de la gasolina y por ende, por los costos de los negocios, los costos operacionales. Y tercero, bien importante, educación financiera a través de las escuelas públicas del país. Así que quédese con nosotros. Amigos, gracias por estar en otro episodio más de Cuentas Claras a través de Dura Streaming en YouTube, en este canal de Jugando Pelota Dura. Gracias por el apoyo al proyecto, aquí a mí personalmente y a mis demás compañeros que producen contenido digital de alta calidad para que ustedes lo disfruten y sobre todo aprendan y tengan más información precisa para tomar mejores decisiones. Aquí hablamos de empresarismo, hablamos de finanzas, hablamos de negocios, hablamos de cómo echar para adelante al país. Así que siempre tenemos personas importantes que están en el field, que están con las mangas enrolladas, produciendo y aportando a que Puerto Rico eche para adelante. Hoy pues tengo el honor de entrevistar y presentarle a ustedes a la licenciada Margaret Ramírez. ¿Correcto? Así es, qué placer estar aquí en este espacio, muy agradable y muy atinado para los asuntos que se discuten en Puerto Rico. Claro que sí, presidenta de la Cámara de Comercio actualmente. Eso es así. Así que gracias por estar con nosotros y con el público puertorriqueño, compartiendo información, como mencionamos, clara, concreta y precisa. Eso es así. Yo, tras cámaras, antes de que empezáramos a hablar al frente de la gente, tocamos varios puntos importantes que queríamos tocar. Y yo quiero empezar, el cual para mí ha sido siempre algo que lo tenía en la mente y yo me alegro que por fin se haya concretado, que hubo una ley en el 2018-2019, creo que es la ley 85, que lo puede corregir, sí, sí. Donde por fin se le delega al Departamento de Educación el educar a sus estudiantes sobre la educación financiera. Aparte de este servidor que lleva una lucha defendiendo el bolsillo del pueblo 20 años, tenemos compañeros como Pedro Astacio, Anthony Pérez y otros buenos amigos que están en el staff de Jugando Pelota Dura, que siempre le llevamos educación financiera a la gente. Y es bien importante porque cuando usted sale de la universidad en un bachillerato, incluso en una maestría, si no está especializado en economía, finanzas o contabilidad, usted realmente va a tener muy pocas destrezas para tomar buenas decisiones económicamente hablando. Así que yo me alegro que eso esté encaminado. La Cámara de Comercio está bien, con las manos bien adentro de este proyecto. Y quiero que me hables un poquito de cuál es esa iniciativa y cómo va a beneficiar a los estudiantes del departamento. Pues mira, ciertamente como expresas, la educación financiera es una destreza y como toda destreza tiene el ser humano la capacidad de aprenderla. Pero también es una destreza que la consideramos una destreza básica. Es como aprender a leer, a escribir. Aprender educación financiera también es fundamental para ese individuo que va creciendo y se va insertando a la sociedad. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos individuos que puedan ser responsables y puedan tener autocontrol con el uso y gasto e inversión del dinero. ¿Qué pasa? Que en Puerto Rico, como bien menciona, el Estado, a través de la legislatura, pues creó esta ley que busca que estos asuntos de educación financiera se inserten en los currículos escolares de las escuelas públicas, independientemente el grado. ¿Qué pasa? Que nosotros en la Cámara de Comercio de Puerto Rico entendemos que los asuntos de educación financiera no son aislados del individuo, sino que nosotros como sociedad completa necesitamos atenderlos, ¿no? Y es por ello que tomamos el timón y a través de un acuerdo que suscribimos con el Departamento de Educación, pero también que integramos a él, a el Colegio de Contadores Públicos Autorizados, integramos a COSEC, integramos a OSIF, la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras. Y COSEC, que es la reguladora de las cooperativas, el Correcto. OSIF. Para nosotros los bancos comerciales o privados o hipotecarios, pues COSEC es el regulador de todas las cooperativas en Puerto Rico. Correcto, y a su vez también integramos al Puerto Rico Education Initiative, que es una entidad sin fines de lucro que se encarga incluso de crear currículo y de
proveer educación a los maestros a través del tema de horas contactos y educación continua. Pues nosotros con ese background de entidades y que tiene sus responsabilidades específicas, ¿no? Pues la integramos en este conglomerado con el fin de que naciera y como nació el programa de educación financiera, pero educación financiera para todos. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a comenzar con un plan piloto que busca primero capacitar a 35 maestros. Este plan piloto son 35 maestros de las diferentes regiones educativas, de las 7 regiones que cuenta el Departamento de Educación, para entonces eso extrapolarlo a todo Puerto Rico. Lo que buscamos es capacitar a los maestros para que independientemente de la clase o la asignación que le corresponda, pues puedan mantener o tener en cuenta conceptos y nociones de educación financiera para los niños, independientemente también el grado en que se encuentren esos niños. ¿Por qué? Porque muchas veces uno dice, pero es que para estudiar educación financiera yo necesito tener dinero. Pues mire, al contrario, para poder tener dinero, hacer dinero y conservar su dinero, invertir bien su dinero, tomar buenas decisiones con su dinero, sean $1, $10, $100 o la cantidad que sea, necesita la educación financiera. Exactamente, necesitas tener una programación de en qué consisten tus gastos, cuáles son tus ingresos, qué es lo primero que tú debes hacer cuando tú recibes ingresos, porque tú puedes recibir mucho dinero, pero si tu administración y la forma en que tú te relacionas con el dinero no es la adecuada, pues entonces el que gana menos probablemente tenga mayor libertad. Y mayor calidad de vida. Y mayor calidad de vida, porque muchas veces hay algo que le llaman la inflación de estilo de vida, y es que mientras tú más ganas, pues más gastas. Pero ¿y esos gastos cómo lo estás controlando? Claro. Estás cada día perdiendo más libertad, porque lo que se quiere es lograr libertad, claro, que cuando tú llegues a tu vejez, tú puedas tener fondos suficientes para mantenerte. Esa es una, y que antes de retirarte en tu época productiva, tú puedas tener calidad de vida, que es pagar tus cuentas a tiempo, mantener tu crédito de manera saludable, óptimo, que puedas darle una buena educación a tus hijos, que puedas viajar, que te puedas entretener y que puedas ahorrar. O sea, son un conjunto de factores que usted se tiene que educar para que armonice. Las finanzas son como una orquesta musical. Si usted tiene el guitarrista desafinado, aunque tenga todos los demás alineados, se va a escuchar mal. Tiene que estar todo afinado. Y no es tan complicado, pero hay que educarse. Hay que educarse y saber también cuáles son las prioridades, porque muchas veces hay personas que sucumben y adentran en deudas que no debieron existir, porque fueron deudas para impresionar a otros y se alejaron de sus propósitos. Yo me quiero comprar una casa o quiero estudiar en la universidad, hacer una maestría, pero entonces quiero gastar mi dinero en cosas que no me van a rendir un crecimiento en el tiempo. De 200 pesos. Exactamente, o en el concierto aquel. O en el concierto aquel y pagué $1,000 por las taquillas. Exactamente. Y después te preguntan, ¿pero es que el dinero no me da? No es que el dinero no te dé. Es que no lo estás administrando sabiamente. Para mí es una alegría, porque yo recuerdo cuando yo empecé en la UPR, me ofrecieron una tarjeta que se la ofrecieron a todos los estudiantes de mi generación, que era la Icon. Esa yo la tuve. Y la Icon usted se la daba y tenía 500 pesos. 500 y pesitos. yo me sentía el hombre más rico del mundo. Yo salí por ahí y decía, tengo 500 pesos. ¿Sabes? Cuando se junte esto con la beca, olvídate, no hay quien me pare. Y ciertamente, recuerdo que una vez me llamaron del Banco Popular y me dicen, Alexander, es que estamos esperando el pago. Y yo, esto, mire, para que usted vea, 18 años, yo decía, esto hay que pagarle cada cuánto tiempo. Y el oficial me dice, señor, cada 30 días. Cada mes usted tiene que pagar para que su crédito. Y él tuvo la empatía, y no recuerdo el nombre, pero él tuvo la paciencia de explicarme, mira, yo sé que ustedes son muchachos jóvenes, no es la primera vez que esto me pasa, es importante que ustedes sepan manejar esta tarjeta, porque esto te puede beneficiar o te puede afectar tu crédito. Tu crédito es tu historial. Va a ser básicamente una radiografía de cómo tú te vas a poder luego comprar un carro, comprar una casa. Y él me dio una clase en 10 o 15 minutos. Le dije, ¿sabes qué? Ahora mismo voy a la sucursal, que fui a la sucursal de Río Piedra, y me acuerdo que el pago eran $18. Así que imagínense. Yo fui, pagué, y de ahí en adelante más nunca yo dejé de pagar a tiempo una cuenta, porque esa persona me abrió los ojos. Eso fue a los 18. Se supone que eso yo lo hubiese sabido desde mi crianza, pero no es así. Culturalmente, nosotros, los puertorriqueños, tienen una percepción de la finanza, es como que las últimas las pague el que pueda.
y resuelve y después empata. Y en las finanzas no se puede funcionar así. Esta educación, yo pienso que es un plan espectacular para que los niños a temprana edad sepan que el dinero puede ser su mejor amigo o pueden ser incluso tu mayor esclavista. Claro. Y tú tienes que saber cómo manejarlo porque todos hacemos transacciones. Cuando yo estaba en tercer grado me encantaba ir a comprarme una empanadilla de pizza con un icy. Me costaba en aquel tiempo 75 centavos. Yo siempre tenía mis 75 centavos. Así que desde ese momento tú haces transacciones y tienes que saber cómo manejar. Mire, yo no ahorraba, gastaba los 75 centavos entre el icy y la Coca-Cola. Con la educación te dicen, oye, pues trata de tener los 75 centavos, guarda 10, guarda 15 centavos y vas creando. Yo creo que es fantástico que el gobierno haya metido esa iniciativa junto, en colaboración, a la industria, a la empresa privada, porque estás hablando, aunque OSIF es una corporación pública, ¿verdad?, del gobierno de Puerto Rico, una agencia de gobierno, pero COSEC no lo es un ente regulador privado. Y me hablaste de Puerto Rico Education Initiative, que también es una corporación sin fines de lucro, privada, no pertenece al gobierno. O sea, que todo el mundo me da un mano. Yo me apunto, el día que necesiten hacer un taller o un maestro suplente, yo me apunto, voy allí y me estudio el currículo y lo hacemos y lo adaptamos también a cosas un poquito, ¿verdad? Depende del grado, si son ya seniors, claro, porque pues, hay que ajustar también el currículo a niños de escuela elemental, intermedia y superior. Y esos de superior, afilarlos para cuando ya lleguen a la universidad y le den la ICON, o como se llame ahora, sepan que la tienen que pagar cada 30 días, tienen que ser responsables con el crédito, porque luego, cuando usted se educa en la universidad y sale a buscar una propiedad o un carro, el primer carrito para ir al trabajo, dicen, no, pero es que usted tiene una ICON en pérdida de 500 pesos, tienes el score 550, no te podemos prestar ni una bicicleta. ¿Y cómo comenzó su vida adulta? Por desaprovechar una herramienta que era al contrario, para que su vida adulta tuviera un buen crédito. Un buen crédito. Sí. Así que me alegro mucho por eso. Vamos a seguir pendientes de ese tema. Yo le quiero dar seguimiento aquí porque me parece bien interesante y aparte de interesante, me parece que era muy meritorio. O sea, es bien necesario y hay que tomarlo bien en serio. Porque realmente cuando usted ya es adulto, las finanzas se convierten, aunque usted no lo quiera, en su pareja. Claro. Las finanzas están con usted toda su vida y las decisiones que usted tome lo van a ayudar o lo van a desayudar a lo largo de toda su vida y sobre todo en la calidad de su vida. Y la calidad de vida no solamente viajar, como hablé ahorita, o poderle proveer a su familia, es también poder descansar bien, poder dormir bien. Cuando usted tiene ansiedad económica porque tomó malas decisiones, muchas veces estos padecimientos de ansiedad, licenciada. Sí, eso se extrapola incluso a la salud del ser humano. Pero algo importante que quiero que se destaque en este segmento es que mucha gente dice, pero es que los niños chiquitos, ¿cómo les van a enseñar la educación financiera a los niños chiquitos? Probablemente eso sea bueno para lo de high school. Pues mire, cuando un niño comienza a recibir ese pesito para comprarse el ice y la empanadilla, o cuando un niño comienza a prestar juguete o a tomar prestado juguete, ya está atendiendo nociones de educación financiera sin saberlo. Correcto. Y cuando comenzamos a bien temprana edad a tocar este tipo de temas, pues lo que no solamente le ayudamos a que tenga una adultez responsable y productiva y segura en términos de libertad, sino que también le ayudamos a ese crecimiento en cuanto a que sea un ser humano responsable, juicioso, incluso con sus asuntos personales, porque a pesar de que estamos hablando de dinero y del uso del dinero, eso va ligado al carácter. Eso crea carácter, porque la responsabilidad con los asuntos financieros también se extrapola a la responsabilidad con todos los asuntos que maneja un niño independientemente de su edad. Claro que sí, totalmente de acuerdo. Realmente bien contento con eso. Yo, señores, ya básicamente, yo tengo varios temas pendientes con usted, licenciada. Yo no la voy a dejar ir tan rápido de aquí. Así que ustedes quédense pendientes porque venimos a hablar ahora de esto de la crudita que los empresarios están buscando a ver si baja para el impacto del aumento del combustible por la cuestión de la guerra que está en Irán, pues ver cómo pueden mantener sus costos operacionales, porque recuerde que la luz no subió ahora, ha subido 15 veces y lo que falta, que esperamos que no siga, pero aparentemente Luma, que es otro tema que quiero hablar, ya está pidiendo otro aumento precisamente por el costo del combustible. Y también quiero tocar, ¿verdad? Ustedes tienen la convención de la Cámara de Comercio, que siempre es un party brutal. Así que quédense conmigo y ustedes también, no se vayan.
Amigos, estamos de nuevo aquí en Cuentas Claras. Continuamos con la presidenta de la Cámara de Comercio, la licenciada Ramírez, que estamos hablando de temas bien interesantes. En el segmento pasado tocamos la educación financiera que van a recibir los niños del Departamento de Educación. Eso es una notición para mí, una noticia, una nota positiva, que son las notas que a mí me encanta llevarle a ustedes aquí en este espacio que me brinda Jugando Pelotador y Ferdinand Pérez, el cual estoy bien agradecido para llevarle notas y cosas positivas, sobre todo en el área de las finanzas. Que niños se eduquen y aumenten y puedan fortalecer o incluso crear destrezas de educación financiera para tomar buenas decisiones. Estamos creando puertorriqueños que más adelante van a ser productivos y van a aportar aún más a la sociedad puertorriqueña. Así que yo estoy contentísimo con esa noticia. Felicitamos también al secretario de Educación por coger la rienda, porque esta ley viene del 2018-2019, o sea, llevaba unos 6 o 7 añitos dormida la ley y por fin despertó. Le agradezco a COSEC, le agradezco a la gente de OSIF, a la organización sin fines de lucro, Puerto Rico Education Initiative. Correcto, que también ha metido las manos ahí, y la Cámara de Comercio que lo está promoviendo y que también está metiendo mano para que eso sea. Así que bien contento con eso. Ahora bien, a mí me preocupa un poco. Pues sabemos que han habido muchos aumentos en la luz y eso todos los medios, todos los puertorriqueños, usted y yo, he cogido el cantazo en la factura, ya sabemos que eso está pasando. Pero ahora, pues sí hay una razón justificable de ese aumento, porque hay un conflicto bélico en Irán, que ojalá termine pronto, y ya hemos visto en los puestos de gasolina. La semana pasada tuvimos aquí el presidente de la Asociación de Detallistas de Gasolina y nos explicó cómo funciona esto de los aumentos y cómo, ¿verdad?, las proyecciones que tiene la asociación para el costo del combustible en Puerto Rico. Pero más allá de eso, usted que representa a muchos comerciantes del país, ya tienen unos costos de operación elevados. Entonces, no solamente es que si Luma aumenta la luz por el combustible, va a ser el único aumento que va a recibir el empresario. Van a haber otros aumentos porque aquí todo lo que llega a este país llega a través de los barcos con leyes de cabotaje y el combustible a ellos también le aumenta. O sea que todo lo que compran, ¿verdad?, para poder generar su negocio va a aumentar. Por ende, ya tienes costos de operaciones más altos y ese precio lo tienen que aumentar y el consumidor, como usted y como yo, lo vamos a terminar pagando. Pero vi una iniciativa de los empresarios pidiéndole al gobierno que entonces elimine la crudita, que es un impuesto al petróleo, a ver si eso los ayuda a bandearse, como dicen en mi campo, ¿verdad?, a temperar un poquito o a bajar un poco esos costos. ¿Qué usted cree de eso? Pues mira, ciertamente como indicas, en Puerto Rico es bien difícil hacer negocio. Y en Puerto Rico tenemos que cambiar la mentalidad en términos general de ser un estado jurisdicción donde se administra fondos federales a ser un estado o jurisdicción donde se desarrolla el comercio y la economía, que son dos cosas muy diferentes, porque cuando estás atendiendo una, estás descuidando totalmente la otra. ¿Qué pasa? Que como bien menciona, Puerto Rico, por su condición de territorio de los Estados Unidos, desde sus inicios, no desde que comenzó la ley John en el 1920, desde que comenzamos a ser colonia española en el 1800, colonia de Estados Unidos en el 1898, ya para el 1990 estamos hablando de cabotaje. Y el cabotaje es tan dañino para Puerto Rico porque nos obliga a que todo lo que llega a Puerto Rico llegue más caro. ¿Por qué? Porque tenemos unos controles que imponen tarifas más altas porque requieren que sean bancos que sean construidos total 100% americanos, sí, con bandera y operaciones americanas, y que su crew, su personal, su staff, sea también americano. Y eso nos limita a otras posibilidades, contrario, por ejemplo, tan cercana a las Islas Vírgenes, por ejemplo, San Tomás, que tiene una libertad de free port, una libertad de comercio que le permite ser competitivo. Eso atado a los asuntos bélicos que enfrenta el mundo ahora mismo, Puerto Rico no queda enajenado, sino que también Puerto Rico se ve afectado cuando las rutas comerciales que no tienen que ver con Estados Unidos se afectan. ¿Qué pasa? Que Estados Unidos está hablando de abrir o de permitir que sus
que sus reservas puedan ser utilizadas si se complican las cosas, Sí. pero si tenemos limitación de barco, como quiera, ¿cómo vamos a suplirnos, no? Claro. Entonces, hay que ver qué va a pasar con Puerto Rico y es por eso que nosotros tenemos que ser bien, abogar fuertemente porque se elimine la ley de cabotaje. El que está a favor de la ley de cabotaje es porque no conoce la funcionalidad que tiene Puerto Rico en No, términos... y las implicaciones que tiene. Sí, y en términos de que nosotros importamos por vía marítima más de un 85% de lo que consumimos, de hecho, inclusive en asuntos alimenticios. Sí. Eso lo que hace es que cuando vienes a Puerto Rico, pues tienes unos costos operacionales más caros. En términos, por ejemplo, de la electricidad que la mencionaste, vemos como desde el año pasado estamos pagando por pensiones de empleados que nosotros Que no nos corresponden. empleados que nosotros no contratamos ni acordamos cuánto sería su pensión, y también unas pensiones que son muy elevadas en comparación con lo que es el promedio en términos de gobierno. Pensiones Cadillac casi. Son increíblemente altas, ¿no? Correcto. Que deberían ver qué está pasando y ver si se han auditado. ¿Cómo es que es posible que una persona que lo que vive es de un seguro social tenga que sacar una porción para pagar una pensión de otro? Entonces eso llama a la atención y duele también en el bolsillo de muchas familias. Claro. Pero en términos de empresas, vemos como Puerto Rico también sigue siendo una de las jurisdicciones más caras para operar en términos contributivos, siendo la segunda más cara en el mundo a nivel de individuos, es la primera más alta de los Estados Unidos. Entonces, hay acciones que nosotros podemos hacer en términos internos y hay otras que requieren de acciones externas, entiéndase Washington y la voluntad presidencial. Nosotros debemos en Puerto Rico concentrarnos en, mientras unidos abogamos por soluciones en Washington y a nivel federal, resolver los problemas que atañen y que nosotros a nivel local podemos atender, como es la crudita, como son los asuntos contributivos, como son los asuntos de permisología, como son incluso los asuntos, mira como ahora tenemos una junta, una comisión evaluadora de salario mínimo, que 3 personas son las que lideran la opinión y la decisión sobre cuál va a ser el salario mínimo en Puerto Rico. Entendemos que si la voluntad legislativa no es eliminarla, pues entonces que la transforme a que no sea la que tome decisiones, sino la que evalúe y presente informe. Entonces, Puerto Rico necesita reevaluar su capacidad empresarial vis a vis cuáles son las restricciones que nosotros como gobierno estamos poniendo para que no se expanda y no crezca. Claro. Yo realmente pienso que sí, que Puerto Rico tiene que hacer una reestructuración, pero seria, bien pensada, no atropellada, no rápida, nos va a tomar un tiempo. Sí. Los datos que has dado son sumamente reales. En Puerto Rico pagamos, básicamente mucha gente paga el 33%. También la exoneración de las propiedades en Puerto Rico tienen unas limitaciones. Hay mucha gente que no paga CRIM, pero hay otra gente que paga CRIM. Todos los comercios pagan CRIM. Pagas también CRIM o taxes por el inventario, aunque eso ahora, ¿verdad? Pues se puso en una pausa. La reforma contributiva, pues, no se logró cuadrar porque todavía faltan elementos para poder decidir cómo se va a finalmente aprobar. Y sí, somos una jurisdicción cara, pero precisamente es porque todo lo que recibimos por barco y por la marina, pues, más cara. Que eso es algo que yo pienso que se pudo haber negociado con Washington. Y hay que ver cuál es el elemento del tranque de que eso no se haya podido dar. Porque aunque no vengan en barcos americanos, básicamente, señores, la mayoría de los productos que se compran aquí vienen de Estados Unidos. De Estados Unidos. O sea que aquí, pues, las tiendas que usted va son típicamente un alto por ciento son norteamericanas y el otro pues son las pymes, que es el comercio local. Correcto. Que mete mano y yo siempre digo que son la gasolina del país, tú sabes. Así que pienso que eso se debe revisar, pero se debe revisar con los gremios pertinentes. No podemos tener, y esta es mi humilde opinión, o sea, si usted va a hablar de reformas contributivas, usted debe reunirse con un gremio de contadores públicos autorizados. Si usted va a hablar de leyes de cabotaje, pues con personas que sean expertas en transportación marítima. Si usted va a hablar de comercio, pues con personas que estén educadas y que sean comerciantes o personas preparadas con experiencia, con buena reputación, que puedan dar un buen input a esas opiniones. Porque a veces me doy cuenta
que se conforman grupos de expertos, que hay expertos en el grupo, pero hay veces que se conforman grupos que realmente las personas que hay, pues no necesariamente tienen el expertise necesario, sobre todo en las partes administrativas, como pasó con el Fondo de Pensiones de la Autoridad de Energía Eléctrica, para manejar tanto dinero, tanto fácil, que ese sistema colapsó. Y ha pasado con otras agencias también y con otros planes de retiro. Yo tuve aquí a Antonio Medina hablando del plan de retiro, que él es un ex miembro de la Junta de Control Fiscal, hablando, y a Kenneth Rivera, CPA, que también estuvo rindiendo informes para la UPR, que posiblemente le quedan 2, 3 años a ese plan de retiro. O sea, ¿quién manejó ese plan? Porque mire, no es por nada, pero si usted es un tribunal, usted va con un abogado, pero si usted va a hablar de finanzas, un plan de retiro, hable con personas que tengamos licencia para poderlo hacer. Yo soy un banquero licenciado estatal y federal, pues mira, te puedo dar un buen insumo de cómo manejarlo. Hay también banqueros de inversiones que también deberían estar en esas conversaciones. Pero ¿quién manejó esos planes de retiro, licenciado? Esa es la pregunta. Ciertamente, si fue gente preparada, pues entonces, ¿qué decisiones tomaron que esto colapsó? No, y Puerto Rico necesita tener un plan de desarrollo económico que sea holístico y completo. Y allí claramente va a necesitar muchos expertise, no solamente en finanzas, sino también en asuntos contributivos, legal, etcétera. Y aquí hay talento para eso. Pero sí, Puerto Rico cuenta con el talento. Lo que necesitamos es que tengamos la voluntad y la acción. Correcto. Y poner la acción, porque sin eso no vamos para ningún lado. Es lo que pienso. Yo realmente pienso que aquí tenemos todo para poderlo hacer bien, pero hay algo que como que falta maybe la voluntad de nuestro gobierno de abrirse a que las cosas realmente se puedan cambiar. Yo pienso a veces que nosotros los puertorriqueños nos resistimos mucho a los cambios. Sí. Vemos los cambios como algo que no es bueno. Y hay cambios que no son buenos, pero hay cambios que son necesarios y que son súper buenos. Y yo creo que Puerto Rico lleva décadas. Yo no creo que en Puerto Rico tenga crecimiento, de hecho, es dato, ¿verdad? El crecimiento económico que Puerto Rico ha tenido en gran parte ha sido por los fondos federales. Cuando ya tú ves los números de hoy en día, pues estamos en una recesión de un 4%, porque los fondos ARRA se han ido agotando, los fondos CBDG, DR y MIT también han ido mermando. Y entonces, pues obviamente vas a ver un decrecimiento económico. O sea, por producción propia, Puerto Rico tiene que prestarle atención. Sí, no, definitivamente. Y también tenemos un asunto importante que también tenemos que trabajar es el demográfico. Cada día somos menos personas. 2.4 millones es lo que tenemos cuando debemos tener la aspiración de tener 4 millones de habitantes en Puerto Rico. Mientras Puerto Rico no ofrezca o no tenga unas condiciones para tener calidad de vida y atender los asuntos básicos de educación, salud y seguridad, que fue lo que reflejó un estudio que hicimos en la Cámara de Comercio el año pasado, pues vamos a seguir teniendo merma en términos poblacionales. La gente se va a querer ir a Estados Unidos, que no coge boquetes en la calle, que las calles están alumbradas, que las escuelas públicas tienen una estructura espectacular, señores, y realmente pues la salud funciona bien y la seguridad, pues usted va a las patrullas. Y aquí volvemos, tenemos el talento. Mis respetos a la Policía de Puerto Rico, mis respetos a los maestros puertorriqueños. Mi mamá, mi abuela son maestros de escuela pública. O sea, yo realmente la salud, mi esposa es médico. O sea, realmente yo respeto a los profesionales de todas las áreas que dan la batalla todo el día por Puerto Rico, pero el sistema tiene que apoyarlo y tiene que estar ahí presente para cumplir con sus necesidades y así que ellos puedan dar el mejor servicio. Y mientras menos gente, menos dinero que está recibiendo el fisco, pero también hay una carga impositiva que está cayendo sobre menos personas y lamentablemente está ahogando lo que se queda, ¿no? Entonces es una agenda bien pendiente que tiene Puerto Rico que atender. Eso es así. Licenciada, en temas un poquito más livianos, ¿cuándo es el party y la convención de la Cámara de Comercio? Pues mira, este año la convención de la Cámara de Comercio va a ser el día 3 y 4 del mes de junio y va a ser en el Hotel Caribe Hilton, pero de hecho este viernes tenemos el Puerto Rico Health and Insurance Conference, que es el evento de salud más grande e importante en Puerto Rico, en el que se unimos a diferentes personalidades de diferentes sectores relacionados a la salud, tanto de aseguradoras como empresas relacionadas, y en el que estaremos discutiendo no solamente los asuntos relacionados a Medicare Advantage y la necesidad de que Puerto Rico sea tratado de manera igual a los residentes en los estados, porque si usted se muda de Puerto Rico a un estado, pues tiene mejores beneficios. No debería el seguro social, el Medicare. Exacto. En algunos ni siquiera tienes que pagar la parte B, no te la tienen que retirar de tu cheque de seguro social, e incluso tiene extra para el pago de medicamentos por la parte D. Y
así un sinnúmero de beneficios que Puerto Rico debería estar siendo parte y beneficiándose de ellos, porque de hecho somos el estado con mejor performance en cumplimiento. Entonces, ¿cómo es posible que seamos el más reprimido en términos de recibir el beneficio? Sí. Es increíble. Pues apuntaron la fecha nuevamente este viernes. Este viernes en el Hotel Caribe Hilton también, pero la convención el 3 y el 4 de junio en el Caribe Hilton, lo esperamos. Más adelante van a estar viendo las promociones y para más información de la Cámara de Comercio, entren a todas las páginas web de la Cámara, asimismo Cámara de Comercio de Puerto Rico, también pueden entrar a nuestra página web que es cámarapr.org o llamar al 721-6060. Señores, aquí anoten la fecha, a ese party yo voy también, esas convenciones quedan de primer orden, quedan espectaculares, se pasa muy bien, usted hace buen networking, conoce a mucha gente que está en las mismas que usted, de hacer negocios, de hacer conexiones, de crecimiento, y es un ambiente realmente bueno y donde usted conecta para hacer buenos y mayores negocios. Así que, licenciada, gracias por estar aquí con nosotros, por sacarle su tiempo. Siempre un honor, un gran honor. De verdad que agradecido y espero que haya una parte 2 porque se me quedaron unos temas por ahí pendientes, pero usted sabe que esto sigue corriendo y el tiempo va a las millas. Pero gracias nuevamente y ustedes, gracias por estar con nosotros. Nos vemos aquí en Cuentas Claras, así que cuídense amigos y disfruten el fin de semana.